Bien, recibimos al doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, voz más que autorizada, no solamente por el PLD, sino por la sociedad. Él se ha ganado ese crédito, hace sus aportes y coloca temas que se vuelven luego noticias y a veces virales a través de las redes, a través de sus escritos que nos ofrece cada lunes a través del periódico Vanguardia del Pueblo y el periódico El Caribe y muchísimos otros periódicos digitales más que los reproducen. Y también fue rector de la UAS y un magnífico ministro del Interior. Así es. Con el doctor Almeida conversamos y damos, como siempre, la más cálida bienvenida y buenos días, doctor. Buenos días. Me complace muchísimo estar con ustedes y me siento halagado por las expresiones que tanto tú, Lindsay, como Alexander han expresado. Doctor, usted siempre pone temas y esos artículos suyos de los lunes, todo el mundo lo espera. A veces cuando usted los envía a los medios, la gente trata de ver cómo lo agarra antes de salir el lunes para leerlo y entonces de allí salen muchas informaciones, muchas noticias. Por ejemplo, en esta semana usted ha traído un tema que está en la cúspide del murmullo, del debate y el murmullo de la gente habla mucho sobre el caso Odebrecht y los encartados. Y fue un tema que usted trató en esta semana porque con el tema de los encartados, aquí muchos expertos han hablado de que se ha violentado el debido proceso, se han quizás brincado algunas de las normas establecidas según la Constitución de la República. Y me gustaría que usted pusiera en contexto y nos explicara las razones que le han movido a usted como abogado, por un lado, y por otro lado como político, hablar del tema. Bueno, la verdad es que quiero empezar por decir que vi la intervención anoche sobre ese tema del Procurador General de la República en uno de los programas de televisión. Y me dije, pero sigue haciendo una exhibición mediática que no es propia en un proceso de instrucción. Él ha llevado más que nada atención, ha tenido atención hacia lo que mediáticamente se maneja y el poder alimentar, antes que alimentar los tribunales con informaciones adecuadas. Varias cosas me llamaron la atención a propósito, repito, de este tema. Lo primero es que se contradijo, de tal manera que es lógico que se contradiga quien lo que busca es un escenario mediático. Dice que la información le llegó de Brasil y en base a eso actuaron. Creo que nadie duda que lo ha dicho. Sí. Pero dijo también que a él lo llamaron de Brasil para consultar qué es lo que está haciendo aquí, que lo está haciendo también. O es de Brasil o le consultan de Brasil. Presumir de esa manera no se corresponde con lo que él tiene en las manos. Él tiene en las manos un tema de Estado que tiene que manejarlo como tal. A mí personalmente, en segundo lugar, me dio la impresión, no solo por esta vez, sino por las veces anteriores, de que agarró la lista de Brasil y eso fue lo que él llevó a los tribunales. Y no fue claro en decirle al juez, esto aparece en la lista, nosotros queremos investigarlo. Porque eso es lo que es un proceso de coerción. Yo le pido, magistrado, que a esta persona me autorice a investigarlo. A este o aquel o al otro, establezcale en la escala de la coerción que va desde impedimento de salida, presentarse recurrentemente ante el Ministerio Público, fianza,
hasta llegar al arresto inclusive, eso es una escala que se le aplica de manera personal, dice la Constitución, ¿eh? No es un asunto colectivo, tú establecer una coerción para todo el mundo igual. Pero lo hizo así. Parecía que él respondía al morbo y yo creo que él alimentaba el morbo y lo ha alimentado. No ha sido claro en decirle a este país, porque al país también, a la gente que no sabe derecho y al que a veces no conoce de sus derechos, se aprovechan casos como estos para educar a la gente. En una combinación de los artículos 40 y 69 de la Constitución, se establecen cosas muy puntuales relativas a la coerción. Primero, se pide coerción en casos muy excepcionales. No se pide privación de libertad, excepto en algunas situaciones de ciertos riesgos. Y dice la Constitución que es proporcional al peligro que se quiere resguardar. Por ejemplo, ¿cuál es el peligro que se quiere resguardar cuando usted pide arresto? Que se dé a la fuga, Sí. que haya retaliación criminal, que pueda destruir la prueba esa persona. De lo contrario, la Constitución ordena no privar de libertad a una persona que está siendo investigada, porque el segundo componente importante es entonces el siguiente: se presume la inocencia. Así como la libertad es un derecho, que después de la vida no hay otro igual. El derecho a la vida es el primero, porque sin vida usted no puede ejercer ningún otro derecho. Pero si usted lo privan de la libertad, a usted lo están reduciendo en el ejercicio de su derecho prácticamente a nada. Vestir, comer y un alojamiento, que es una cárcel entonces, porque si le están privando los derechos a la libertad es porque le están privando de la libertad. Y aún en algunos casos donde se ponen en solitario, ni siquiera ropa le ponen, para yo poner un ejemplo de esto. Ayer dijo el procurador que había riesgo de fuga, con personas que citó durante más de 6 meses, 8 meses. Personas que en ningún momento, es más, fueron y salieron del país, volvieron al país, han hecho sus gestiones propias. Es decir, riesgo de fuga, eso no tiene mérito. E igualmente que no se puede hablar tampoco que pueda haber riesgo de que destruyan pruebas, si ya Las tienen todas. se El supone Ministerio Público. que la tienen todas, ¿no? Gracias a que hicieron un acuerdo con Odebrecht, le llegó la lista, y con la lista que han sometido a la gente, y han sometido gente ahí donde en ese informe de Odebrecht relativo a este asunto, hay algunos de ellos, como por ejemplo Temístocles Montaz. ¿Qué se dice de Temo? Bueno, se dice de Temo que él no recibió soborno y que posiblemente recibió algún financiamiento para campaña electoral. Ajá, y hoy dice el procurador en la prensa de hoy, sí, porque lo dijo anoche, que el financiamiento es un tema de la Junta Central Electoral y yo diría de los tribunales electorales también. Bueno, si es un tema de ellos, ¿por qué lo hace valer frente a Temístocles Montaz? Si decimos, bueno, Víctor Díaz Rúa, que por más que se le ha querido siempre señalar, porque Víctor tiene una personalidad tan expresiva que gana simpatía y también en algún momento la gente lo mira como exagerado. Pero de Víctor Díaz lo que se dice da seguridad de no haber recibido recursos. Ni siquiera se dice ahí para campaña electoral. Y digo, bueno, el otro de los 50 millones, de los 50 y 50 que son 100, que es Roberto Rodríguez, o un Andrés Bautista que tiene negocios y que tiene familia y que tiene una cosa arraigada en la sociedad, donde además es presidente el partido principal de oposición. Sí. ¿Y con qué es que estamos jugando? Estamos jugando
con derechos, primero, de personas, segundo, de grupos familiares y tercero, de la sociedad. O sea, el procurador ha estado presumiendo, es la palabra, de realizar una investigación en un proceso de instrucción que es secreto. Y lo ha convertido y lo sigue convirtiendo en un tema de debate público, exhibiendo pruebas no para un tribunal, sino para el morbo, ¿no?, que pueda recrearse con los temas planteados. Yo digo a veces, ¿y quién puede resarcir la moral pública de alguno de ellos que puedan ser declarados inocentes? O de todo parte de ellos. Yo creo que hay que empezar porque los tribunales de la República, ya que este jueves hay una audiencia, y yo supongo que son jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia con una gran formación jurídica, desde Miriam Germán, que la preside, hasta el último de ellos, y si alguno de ellos debe ser sustituido por un juez de corte de apelación, el que suba también, porque subirán siempre gente muy acreditada jurídicamente, tomen las decisiones correctas. Y la única decisión en ese momento y justamente en este momento, es poner en las calles y en libertad a todos, absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque además de lo explicado, ellos se presumen inocentes, deben disfrutar de libertad para también comprobar o replicar las supuestas pruebas que pueda presentar el procurador. Es un momento en que uno tiene que dar también algunas lecciones, y en ese sentido yo invito hasta a los comunicadores a que ayuden en eso. ¿Cuántos presos preventivos hay en las cárceles dominicanas? Esperando ser investigados y no terminan por ser investigados. ¿Cuántos de ellos hay riesgo de fuga o riesgo de retelación criminal o riesgo de que destruyan las pruebas? Es un tema que tiene que sedaciarse, que clasificarse y ver, porque usted puede dejar preso en una cárcel a una persona que pueda incurrir en esos tres hechos a que me he hecho referencia, que tiene que ver ya con entorpecer la misma justicia o crear situaciones dolorosas. Yo creo que una pregunta que le hizo el entrevistador anoche, el amigo Cavada, al procurador, resume muchas cosas. Ajá. ¿Usted aspira a ser presidente? Esa pregunta se la hizo y él dio una respuesta plástica. Yo no sé si estamos jugando a alguien que quiere ser presidente o a alguien que quiere hacer justicia. Doctor, en la República Dominicana y en todas partes del mundo, ese fuera un juicio político por el nivel político de algunos de los sujetos que están ahí, de los actuantes ahí, de los que están encartados. Y cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. ¿Usted cree que hay condiciones para que se ventile un juicio óptimo? O no un juicio óptimo, porque ahora lo que se va es a determinar si ellos deben seguir presos o no. Pero en este caso de esta apelación, ¿usted cree que se puede dar un juicio óptimo, partiendo de ese punto de vista? Mira, el juicio político a que te refieres lo convierten los actores que se envuelven en el juicio. Y si el actor principal, que es el Ministerio Público, exhibe esas posiciones mediáticas y públicas, ahí es donde se afecta el juicio. Los juicios son de interés para la sociedad. Los juicios son para educar a la sociedad en muchos aspectos importantes. Y son los actores principales los que llevan el proceso judicial, los que deben cuidar eso. Por tanto, no es que yo niegue ni pretenda que un juicio no tenga un sentido altamente político como este. Lo tiene. Ahora, porque lo tiene, es que es educativo también. Es que exhibir un juicio en este momento, en buena lid, en buena forma, es, repito, educar al pueblo. Ahí vi que el procurador pidió también que se mantengan presos y arrestados, porque disminuye
el riesgo de fuga. Y hasta así mismo se Dios lo mío. publicó un periódico. Disminuye, a un preso disminuye el riesgo de fuga. O sea, él está prejuiciado y él está hablándole al público más que nada. ¿Ustedes creen que yo me concentro en lo que él planteó? Porque justamente me acabo de convencer, por lo que vi anoche, de el que ha alimentado mayormente esta situación es la Procuraduría General de la República. Porque la comunidad pide superar dos flagelos como la corrupción y la impunidad. Y en eso participa. Si usted está en una tertulia de 10 gente y le pregunta a los 10 quieren. Ahora, lo que no quieren los 10, o una parte de los 10, es que las cosas no se ventilen como se están ventilando. De la opinión pública se debe presionar para que haya justicia. Pero la palabra justicia está normada hasta por principios constitucionales. Se presume la inocencia, es lo primero. Lo segundo, a usted no se le puede privar de su libertad en medida de coerción, excepto en aplicaciones muy concretas, muy específicas, que ya me refería a ello. Entonces, este juicio, por ser un juicio político, por ser un juicio de interés social y general, es importante, para también enseñarle a la gente por dónde andan sus derechos. El Procurador General de la República debiera de ser interpelado por el Congreso Nacional, porque lo que está haciendo no es propio del Ministerio Público. Debería ser interpelado Sí, por el Congreso de la sí, República, debiera doctor. ser Usted. interpelado porque se exceden sus funciones, llevando sus funciones a un plano de exhibición mediática en un proceso de instrucción. Y lo venía observando hasta en algún momento, observé ese detalle también. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El proceso de instrucción es secreto. Bien, usted le pide a un juez medida de coerción. No se le pide medida de coerción al juez, necesariamente para usted abatir el fondo. Se le pide para preservar las pruebas que puedan establecerse a propósito del juicio mismo. Doctor, las consecuencias del manejo que se le está dando, como usted bien lo ha advertido, y yo pienso que la mayoría de los ciudadanos lo han visto así. Por ejemplo, en los medios de comunicación este tema se ha debatido mucho y la mayoría de quienes hacemos opinión, pues lo vemos de esta manera. Ahí se viene judicializando la política y politizando la justicia. Sí, En este caso, politizando la justicia, que es lo que está pasando. Ahora, las consecuencias del manejo que hasta ahora se le ha dado, un manejo bastante torpe, donde se han violentado tantos derechos y por lo tanto se ha violado la Constitución de la República. Y recuerda otros casos de mucha trascendencia, como por ejemplo el caso Baninter, que fue eso en su momento una explosión. Pero mientras hubo juicio, el señor Ramoncito Báez estaba en su casa, por ejemplo. En este caso, las cosas son aún más graves. A nivel de justicia, ¿cuáles son las consecuencias que pudieran derivar de un caso tan mal manejado como este de Odebrecht? Bueno, ya decía que la preocupación en el sentido señalado del comportamiento, repito, del Ministerio Público, pero también en este caso hay que ver algunos ángulos importantes. Nosotros hemos dicho hace prácticamente 4 años que se ha querido, como tú has señalado, la judicialización de la política y poner en manos de los jueces decisiones sobre temas de corrupción llevado al plano político, porque también se ha querido politizar la corrupción. Y eso fue un diseño que se discutió en Atlanta en el segundo semestre del 2012. A los fines de que las fuerzas conservadoras venían perdiendo en las urnas los procesos electorales
de las fuerzas progresistas y se recomendó que cada cual buscara su juez preferido y que además había que empezar por Brasil. Empezaron por Brasil y la politización de la corrupción se llevó de paro al PT del poder. Pero lo mismo que sirvieron de plataforma para politizar la corrupción, llevaron a Temer de presidente y ahora el presidente Temer, el que sustituyó a Dilma, es el que está siendo acusado de corrupción y tiene pendiente en este momento una decisión del Senado de Brasil para establecer si va o no va a juicio. Si va a juicio finalmente, el presidente Temer va a ser sacado del poder. Sí. Y no sé hasta dónde Brasil va a querer seguir envuelto en esas cosas que le va devolviendo como país importante en América Latina y en el mundo también, porque Brasil despuntó muy bien. De todas maneras, ese jueguito, y es lo que quiero decir, es un boomerang para los que lo empiezan y los que lo inician. La Marcha Verde, he dicho algunas veces, es una diversidad de expresiones. De un lado los que quieren legítimamente y con franqueza que se supere la corrupción y se supere la impunidad. Pero ahí también habían corruptos y había quien decía yo marcho hasta con los corruptos que están en esta marcha. Sí. Porque esos tenían otro propósito. Fuerzas políticas que buscaban y han buscado la renuncia a Danilo o sacar a Danilo del poder para sacar el PLD del poder. Sea ahora y otros con más paciencia para el 20, llevar al PLD arrastrándose al 20 para que no haya forma de salvar al PLD en cuanto a su permanencia en el poder. Todo se le ha desgranado ahora esa Marcha Verde, como todo se ha desgranado en Brasil. Al desgranarse la Marcha Verde, es porque también ya los empresarios, y a nombre de los empresarios, uno que otro dirigente importante en el movimiento empresarial, un hombre como Campo de Moya, que es una de las figuras más importantes del Grupo Vicini, esté diciendo no más financiamiento para la Marcha Verde. Todo porque desnaturalizaron su propósito, como ellos están diciendo. Y efectivamente, parece desnaturalizarse los propósitos cuando usted plantea no a la corrupción, no a la impunidad, pero finalmente está planteando es sacar del poder a Danilo y al PLD. Entonces, hay otro propósito que no es el que usted decía. Y a veces por eso se dice, aquella expresión que usaba con frecuencia Juan Bosch, lo que no se ve muchas veces es más importante que lo que se ve. Aquí tenemos nosotros un proceso en el cual de elección le va a servir al PLD también, y le está sirviendo al PLD. El PLD está abocado a una gran reflexión, y en eso estamos todos los PLDistas también. Porque si bien es cierto que hemos manejado bien el tema macroeconómico, también es verdad que hemos tenido algún descuido en el tema ético, como también es verdad que no hemos logrado una inclusión social necesaria. Vi el ministro de Hacienda decir que la fiscalidad está baja, los ingresos fiscales están bajos. Sí. Y es verdad. Él dice que el problema no es la deuda, sino las recaudaciones. Está en 13.8 la presión tributaria, la más baja de América Latina. Quizás Guatemala está pareja con nosotros ahora mismo. Y el promedio general en América Latina es 22 casi asomándose a 23% del Producto Interno Bruto. ¿Y cuánto es 13.8% del PIB que recibe entonces el gobierno? ¿Cuánto? El PIB es la riqueza que genera una sociedad en un año. Eso hace un valor más o menos de 10.000 millones de dólares al año. Si usted multiplica los 10.000 millones de dólares a la tasa, eso le da, para redondear cifras, 480.000 millones de pesos. En cambio, el presupuesto nacional es de 711.000 millones de pesos. Hay una diferencia de más de 230.000 millones de pesos que faltan. ¿Cómo se cubre eso? Con deuda. ¿Cómo resolver eso? De dos formas. Ciertamente hay que establecer
gastos de calidad, no austeridad. La austeridad restringe a una sociedad, pero sí algunos gastos de calidad, como no, pero eso no es significativo haciendo eso. Es solamente significativo en forma intangible, o sea, para el imaginario de la población y la percepción. Hay que subir la presión tributaria, o de lo contrario, nos vamos a seguir endeudando cada vez más, para lograr superar esa diferencia entre el presupuesto y lo que recibe el gobierno. El gobierno ha hecho una expansión del gasto por año, desde los periodos de gobierno de Leonel hasta la fecha. ¿Por qué? Para mover la economía. Al moverse la economía, ¿quiénes son los grandes beneficiarios? Los empresarios. Y son los empresarios los que han financiado, una parte de ella, la Marcha Verde. Es que son voraces, definitivamente. Se están enterrando un cuchillo ellos mismos y no se dan cuenta que detrás de la Marcha Verde no estaba el tema de la corrupción y de la impunidad. Estaba el tema de sacar a un partido que ha logrado estabilidad y crecimiento macroeconómico y un ambiente de gobernabilidad en la sociedad dominicana. Doctor, sí, no sé si usted ha visto que algunos sectores están usando la imagen de don Juan, del profesor Bosch, para atacar al PLD. Gente que incluso eran adversarios del profesor Bosch. Hoy sacan la imagen del profesor Bosch y dicen, el profesor Bosch era esto, y lo exaltan por las nubes. Y entonces sus discípulos han sido esto y esto y esto y esto y esto. ¿Usted cree que este paralelismo en este momento, por esas falencias éticas que se pudo haber tenido en el gobierno, son válidas? Bueno, a mí me gustan porque nos presiona y nos obliga a poner de nuevo la vista sobre Juan Bosch. No es malo. Es como si te dijeran a ti, tu padre no era así, te está portando mal. Entonces uno corrija en lo que uno está incurriendo en errores. Ahora, ¿quién te llama la atención? ¿Un vecino que es un alcohólico, un jugador y le da golpe a la mujer y descuida a los hijos? Bueno, entonces tú vas a decir, ¿y este de qué habla? ¿No? Porque este no tiene calidad para decir una cosa de esa naturaleza. Pero es bueno que nos la digan también, aún así, porque nos pone a pensar. Ya dije ahorita que el PLD está envuelto ahora mismo en un proceso de reflexión. Doctor, De aquí nosotros tenemos que salir muy fortalecidos. y en ese sentido, que habla ahora del Partido de la Liberación Dominicana y de ese reto que tienen por delante, ustedes tienen un reto que está al doblar de la esquina por delante. Y nosotros lo comentábamos aquí hace un momentito, parece ser que lo que empezó como un ruido y luego se daba casi como una verdad, ahora dejó de ser así y como que las aguas han vuelto a su curso, y me refiero a la Cámara de Diputados y el Senado de la República y las presidencias que tendrán que ocupar. En el caso de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y en el Senado, bueno, el nombre todavía se anda barajando, un nombre por ahí, pero también eso está ahí, y son parte de los acuerdos. Incluso la presidenta de la Cámara de Diputados en algún momento dejó ver como su deseo de seguir allí, pero ya ella es muy clara en decir, no, yo me voy para mi curul de nuevo el 16 de agosto. ¿Cómo va ese proceso? ¿No se ha conversado sobre el tema con algunos de sus compañeros miembros del comité político? Bueno, los acuerdos se van respetando en el partido. Eso es así. Siempre hay algunos escarceos porque necesariamente los acuerdos a veces quieren violentarlo, no los actores principales que están llamados a mantenerlo, sino personas que buscan espacio para ellos mismos y que pretenden que al dejar sin efecto los acuerdos, ellos logren alguna ventaja personal y todo entonces por interés personal. Creo que los acuerdos serán la mayor expresión de unidad en el partido. Eso apunta hacia eso. La unidad en el partido es sobre la base de los acuerdos. Y uno de los acuerdos, por cierto, es justamente la no reelección, y para nosotros es un tema cerrado.
La Constitución sella ese tema y hay que despejar ese tipo a veces de incertidumbre que se da. Por ejemplo, del entorno del presidente, hay quien quieren ser presidente. Y yo creo que todo lo que más cercano de él ahí, toditos quieren ser presidente. Y quieren ser presidente ante el hecho que saben que el presidente no va a ser presidente, candidato de nuevo. Y que en consecuencia ellos quieren decir, si no hay reelección y yo apoyo a Danilo, pero entonces se nombran ellos. Cuando ellos se tiran al ruedo, entran en conflicto hasta entre ellos mismos. Ahora se le suma a esa plantilla de aspirantes el Procurador General de la República, como se vio anoche. Ahí hay otros como, para yo hacerle propaganda, sí. José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Gustavo Montalvo y otros más. Ahora hay otro, usted no sabe cuál es el otro que anda sonando mucho, el ministro de Educación. Ese lo puso a sonar Gonzalo Castillo para él poder meterse. Sí. Gonzalo Castillo pues se mencionó, hay gente para él poderse incluir. Y sin embargo, de pronto, al hacer esto tan temprano, ellos como que no se dan cuenta porque es que le falta desarrollo político. Que hacer eso es que de una vez les respondan, lo agreden y lo ataquen. Y que todo lo que hagan lo relacionan con una aspiración presidencial. Y que si tiene una finca, si tiene una vaca, si tiene un vehículo, que si tiene tal o cuales bienes, todo eso. Mira, a González Castillo le están sacando todos los bienes del mundo. Bueno, y a Peralta también. Y yo no sé si eso es verdad, porque si eso es verdad, ahí tiene que intervenir el Procurador General de la República y ver por qué esa diferencia que pueda haber en las declaraciones juradas de los funcionarios. Yo no sé cómo se incrementan tanto los ingresos de un funcionario. Los míos bajaron y proporcionalmente bajaron. Yo le decía a mi esposa Josefina, tengo mi preocupación porque esta casa cuando la compramos nosotros nos costó 75,000 pesos. Fue en Gascue, ¿no? Sí. Después cuando hicimos una revisión en cuanto a su tasación, que 4 millones de pesos. Digo, oye, me subió muchísimas veces. Ahora no me atrevo a hacer una nueva tasación. porque el valor de los bienes suben. Entonces, usted puede saber cuándo un bien subió o cuándo bajó. Lo que usted tiene que explicar es, en cambio, otros bienes de dónde lo sacó. Porque esa es la cuestión. Bueno, porque usted su casa ha subido tanto porque ¿cuántos años tiene viviendo en ella? Más de 30 años tenemos en ella. Por eso nos costó 75,000 pesos. En aquel tiempo, y era cara en ese momento. 75,000 pesos era mucho. Era mucho, sí. Doctor, y hay otro tema también, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Oh, sí. Se cierra un ciclo de esa parte, que es el tema de la inscripción, pese a que el presidente, uno de los líderes más importantes de la oposición, del partido mayoritario de oposición, Luis Abinader, había solicitado una prórroga para que se extendiera el plazo de inscripción de las personas que quisieran participar o que se tomaran en cuenta, pero eso como que no se le dio ninguna importancia. Y viene otro ciclo importante que es el de conocer el currículum vitae, la evaluación de cada una de esas aspiraciones. ¿Cómo ve ese proceso el doctor Almeida? Bueno, lo aconsejable es que las fuerzas políticas, son fuerzas políticas las que se expresan en el Consejo de la Magistratura, se puedan poner de acuerdo. Sí. Ahí está el PRM y el PLD. 2 legisladores del PRM, 2 legisladores del PLD, el presidente y el procurador, que corresponden justamente a una línea partidaria. Después hay 2 del PRM y ya van 6, y 2 jueces, son 8 en total. ¿Y por qué hay 6 políticos en el Consejo de la Magistratura cuando se trata del tema judicial? Ajá. Porque el Estado es dirigido con políticas de Estado y está en manos de los partidos políticos, porque en ellos descansa el régimen democrático. Los partidos políticos son
la vía y el canal para el pueblo delegar poderes. ¿En quién delega poder el pueblo? En los congresistas. ¿En quién delega poder el pueblo? En el presidente. Así es. Y el presidente, a su vez, delega en este caso el procurador, y los legisladores delegan, por ejemplo, en jueces. Entonces hay una representación de los jueces. Cuando a mí me dicen que el Consejo Nacional de la Magistratura no puede ser político, eso es la mayor expresión política del Estado. Sí, de por Dios. Eso lo decíamos nosotros esta mañana. Ah, qué bueno. Entonces, como es así, lógicamente, ahí hay dos partidos políticos que toman decisiones y que no es que no se tomen en consideración sectores de la sociedad civil y otras expresiones partidarias, no, que se pongan en atención, cómo no. Pero por esa razón, esta fuerza política, una, la más importante oposición, y la otra, la más importante gobierno, se pongan de acuerdo. Hacer como estamos haciendo la ley de partido, que nos vamos poniendo de acuerdo progresivamente, hemos dejado los puntos más ruidosos para discutirlo en su momento, pero nos vamos poniendo de acuerdo. O sea, en el Consejo Nacional de la Magistratura hay un momento de elección a la sociedad también. ¿Se acuerdan cuando se escogió a la Junta Central Electoral? Sí, Que los claro. partidos de oposición, sin mucha presencia, pero todos de oposición, hicieron un bloque y que crearon angustia en ellos mismos. Y sin embargo, no fue como ellos creían que iba a pasar. Sí. Bueno, pues esta vez también lo aconsejable es ponernos de acuerdo. Así que no le sorprenda a nadie que para la ley de partido, por ejemplo, se vea también esta fuerza política llegando a acuerdos, y ojalá que los acuerdos se hagan en la mayor unanimidad posible, con el mayor consenso posible, porque la sociedad necesita un poco de esa estabilidad. Yo creo que los psiquiatras de este país en este momento tienen mucho trabajo. La gente está muy estresada, sí, y el estrés crea mucho problema de conductual, ¿no? Donde la gente se convierte un poco en errática en muchas cosas. Doctor, la última vez que usted vino al programa, yo le decía que me gustaría abordar con usted algunos temas internacionales. Hay temas internacionales muy espinosos en este momento, como es el caso de la gestión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está teniendo muchas complicaciones. Pero también tenemos, usted lo mencionaba hace un momento, el caso de Temer en Brasil, que la situación económica, que se pensaba que Brasil este año ya iba a lograr la recuperación, iba a empezar a crecer, que Brasil tiene muchos años sin crecer y por las políticas económicas se entendía que este año iba a empezar a crecer. El caso de Venezuela, que está cada vez más complicado ahora con eso de la Asamblea Constituyente, a propósito que incluso usted ha estado en Venezuela, lo vi incluso en las imágenes en CNN. Pero, ¿cómo usted ve toda esta situación convulsa? Bueno, y la misma que se dice que Rusia intervino en las elecciones de Estados Unidos. Tenemos un entorno internacional complicado. Es un abanico grande. Sí. Pero para empezar, por lo de Estados Unidos, a mí me luce lo que veo como señales muy claras en la sociedad norteamericana, es que Trump va a un juicio político como el de Nixon. Trump será... Yo creo eso. Trump tendrá... Este año no habrá concluido cuando ya esos asomos serán mayores, porque él ha entrado en conflicto con la naturaleza norteamericana. Aunque parecía que era la naturaleza norteamericana la que lo estaba eligiendo, él ha entrado en conflicto con eso. Estados Unidos es la cabeza del capitalismo mundial. Estados Unidos, además de ser el principal país capitalista del mundo, es también el primer gendarme del mundo, que por cierto sus negocios lo hacen también con la industria bélica. Los aspectos más sobresalientes en la economía norteamericana es la industria bélica, la industria farmacéutica y la droga, lo demás tontería. Entonces, Estados Unidos es un país que por ser
la cabeza del capitalismo mundial no puede recluirse en sí misma. Y eso le está creando a Estados Unidos un dolorcito de cabeza, que se va a ir haciendo cada vez mayor. El caso Brasil, como tú lo tocas también, es un caso donde Temer no ha podido hacer para lo que lo pusieron ahí, lo que no se ve de la destitución de Dilma y ponerlo a él. Y es que la plataforma marina de Río de Janeiro tiene una reserva de petróleo de más de 12.000 millones de barriles. Y eso está en manos del Estado brasileño en la mitad y la otra mitad en gobiernos de Europa. Hay dos, China, el otro, que tienen porcentaje en lo que es el acuerdo económico para explotar esa riqueza marina, junto con la que ya tenía Brasil, que eran 11.000 y pico de millones de barriles más. Por tanto, alrededor de 24.000 millones de barriles, más que Estados Unidos. Petróleo. La economía brasileña debió pasar al sector privado y Temer no lo ha podido hacer. Aquí en este país, parte del problema que no se ve es que también se ha querido. La gente que iba al Movimiento Verde, que además no se daba cuenta para qué era, compañeros de mi partido que en alguna forma y en algún momento declararon, yo estoy aquí porque estoy molesto con Danilo, por ejemplo, o gente que iba ahí pensando que eso era un asunto. Bueno, por el fondo el tema es que el sector privado quiere Punta Catalina, el sector privado quiere Banco de Reserva, y más todavía bancos que no progresan quieren por ahí a Banco de Reserva. El metro le están poniendo la mirilla ¿por qué el metro? Porque la gran inversión ya se hizo en el metro y la hizo el gobierno. Sí. Entonces, si usted hace un acuerdo con el gobierno comprándole el metro, usted puede perfectamente irle pagando al gobierno a 20 años, a 30 años, el tiempo que sea, en la medida en que también usted va recuperando, porque el metro monta más de 1 millón de personas mensual, según la información que se ha dado. Mucho más. Moviliza 200.000 y tanto de personas diarias. Y el gran negocio del futuro es el agua. Es el agua. Sí. Entonces, y de repente la isla tiene un mercado grandísimo. Nosotros, más de 10 millones, Haití más de 10 millones. Un mercado de más de 20 millones de personas. Por eso algunos defienden un poco el tema de la indivisibilidad de la isla todavía. Que si mis amigos Castillo, que son los dueños de este canal, me oyen decir, oh, pero Franklin está defendiendo nuestras posiciones. Yo creo que los haitianos allá y nosotros aquí, punto. Es un matrimonio obligado en una isla que en definitiva tenemos que respetarnos mutuamente, recíprocamente. Que por demás, el segundo gran mercado dominicano es el mercado haitiano. Y en Haití, algunos sectores económicos quieren su propio mercado, pero nunca pueden competir con el mercado dominicano. Como nosotros no podemos competir con el mercado norteamericano o europeo, por ejemplo. Usted habla de que los empresarios tienen en la mirilla Punta Catalina, tienen en la mirilla también el metro y así muchísimos otros. Y el Banco de Reservas. El Banco de Reservas, etcétera. Y no tienen en la mirilla la Casa Grande allá, claro, el Palacio Nacional. Pero para poder lograr eso tienen que tener la Casa Nacional, esa casa grande, exacto, el Palacio Nacional. Esa Casa Nacional que es el Palacio Nacional. O sea, pero alcanzarlo no significa que lo logren todavía. Ya dije lo de Temer, por eso lo relacioné ahí. La política internacional hoy en día está tan conectada, Alexandre, tan conectada, como si fuera casi una aldea, el mundo una aldea, donde todo el mundo se conecta. O sea, ahora mismo este programa lo están viendo allá en la China, claro, y en Asia, África, ¿me explico? Porque el mundo conectado, o sea, hay una cosa que inclusive en mi partido yo he defendido, y es la necesidad de que el PLD asuma el tema digital. Hay un equipo de compañeros que se organiza en un colectivo. Es una buena visión. Que se organiza un colectivo que desde anoche
están en tendencia con una etiqueta, como le llaman los españoles, un hashtag, como le llaman los americanos, que es sencillamente un numeral que se coloca como un título en las redes sociales, donde se cuelga mucha gente para hacer comentarios. Ahora mismo se presume inocencia y libres. Es un HT colocado para hablar del tema y el valor de la privación de la libertad y lo que eso significa. Eso ha hecho tendencia desde anoche. Y ese equipo, que es un equipo de trabajo en las redes, que se identifican entre sí, que socializan entre sí, que son amigos entre ellos y son compañeros de partido también, han asumido ese tema con una vehemencia y con un valor, porque hay que tener valor. El decir en este momento, ellos deben estar libres, es el derecho a la libertad, un principio básico hasta para hacer justicia contra ellos. A decir eso en este momento, donde había una presión tan inmensa, que yo estoy convencido de que el juez Ortega tuvo que tomar en cuenta esa presión. Sabiendo yo, como lo conozco su material doctrinario, que ha hecho ahí lo contrario a lo que él tiene escrito en sus libros. Sí. O sea, el mundo está conectado, es lo que trato de decir. El PLD tiene que entrar en ese esquema también. O sea, dejemos de ser análogo, un partido análogo, pasemos a ser un partido digital. Pero no es un paso que se da como si fuera inyectarte un medicamento, es un proceso, lo sé. Y estamos empezando ya ese proceso. Y yo personalmente me siento muy complacido por una razón. Lo he tenido que decir algunas veces para que se me entienda. El PLD se fundó en mi casa hace más de 40 años. En consecuencia fui de los que estuvo ahí. Y Vanguardia también. Así es, en ese primer comité político. Al año de fundarse Vanguardia, antes del año de fundarse el PLD, ya Vanguardia se fundaba también, lo que tú estás señalando. El PLD fue una concepción distinta y nueva para América Latina. Ahora, el PLD tiene que adecuarse a estos tiempos y renovarse y modernizarse para seguir siéndolo. Es el partido latinoamericano más admirado en los pueblos de América Latina. Y es el que más nos preocupa a nosotros los PLDistas. Claro. Porque tenemos que superar muchas debilidades. Una de ellas, y la más importante, es el tema de su modernidad. Aunque otros digan, tema de la ética, siempre habrá que estar vigilante con el tema ético, siempre. Y por eso se crean tribunales de disciplina y por eso recientemente aprobamos el reglamento de ética y disciplina en el partido. Pero un partido que no se renueva es un partido que está llamado a morir. Gracias, doctor, por su visita del día de hoy. Gracias a ustedes. Hay muchos de las cosas que todavía están pendientes, que el PLD luego del 16 de agosto me imagino que también tendrá que prestarle atención, porque hay varias comisiones trabajando y usted está en varias de esas comisiones, donde ustedes también tendrán que tomar algunas decisiones importantes de disciplina, doctor. Y apelándose a la ética. El doctor Franklin Almeida Rancière fue nuestro invitado especial del día de hoy. Una productiva entrevista. Bueno, aquí esto da para varias informaciones que serían primera plana en los periódicos. Gracias, Alexander, también por tu compañía y a ustedes, amigos, por el favor de siempre seguirnos a través de este espacio. Apenas inicia el día, así que vamos a aprovecharlo. Y con mucho calor que va a haber hoy. Hasta mañana.